Buenas tardes, amigos de GACAL. Mi nombre es Carlos Aguila Grados. En esta oportunidad queremos compartir sobre una destreza que debe tener todo abogado y respecto a la cual tenemos, un cierto apasionamiento, que es la redacción jurídica. Para ello, debemos considerar que el abogado, o en todo caso el futuro abogado, en su desempeño profesional, debe contar con una herramienta que es sumamente importante en la elaboración de escritos. Y cuando nosotros nos referimos a la elaboración de escritos, estamos refiriéndonos a lo que es demandas, apelaciones, resoluciones, informes, o en todo caso trabajos académicos como por ejemplo ensayos, monografías o como no las tesis en sí, ¿no? Y esa herramienta que es en sí los escritos requiere a su vez un elemento de suma importancia que es el redactar, la redacción idónea. Así como se le exige al abogado respecto, y no solamente al abogado, sino a todo profesional, respecto a la oralidad, que se debe dejar entender, de la misma manera, a quien redacta también le vamos a exigir lo mismo. Vamos a exigirle que se deje entender. Y en ese sentido, hay, podemos decir que así como es importante en todo profesional del derecho, ¿no?, el conocimiento vasto de las diferentes instituciones jurídicas, de la misma manera es importante el saber redactar. Es importante el saber entender, utilizando por supuesto como insumo principal el lenguaje castellano. Entonces vamos a llegar a la conclusión que la redacción en sí para el abogado no solamente se trata de una destreza adicional que puede tener, no se trata, de un plus en sí, sino se trata de un arma, de una herramienta obligatoria en todo su desempeño profesional, como ya lo hemos señalado, ¿no? Así como de quien habla, justamente quien utiliza la oralidad, es importante que sea contundente con sus argumentos, es importante que sea claro y preciso. De la misma forma, quien va a redactar un determinado escrito tiene que cumplir con los requisitos que hemos mencionado. Ahora bien, en el lenguaje, del abogado, hay, podríamos decir, una complejidad. Al mismo tiempo hay un mito, ¿no? Y ese mito nos dice que el lenguaje que utiliza el abogado para poder comunicarse, y especialmente cuando estamos hablando de la forma escrita, tiene que ser complicada, tiene que ser alambicada, ¿no? Mientras los términos jurídicos sean más difíciles y mientras que la redacción sea más complicada, ¿no?, se tiene la idea equivocada que esto a su vez denota un mayor grado de conocimiento, un mayor grado de especialización por parte del profesional del derecho. Y nada más equivocado que ello. Si bien es cierto, no lo negamos, así como por ejemplo en la medicina, así como por ejemplo en la ingeniería civil, se recurre o es necesario ciertos tecnicismos propios de la profesión, y de la misma manera lo vamos a encontrar en el derecho. ¿Bien? Pero la redacción en sí no trata únicamente de la utilización de estos tecnicismos. Al contrario, trata, como ya hemos dicho, de un objetivo simple, pero al mismo tiempo importante: el dejarse entender. Entonces, si por un lado tenemos algunos tecnicismos, ¿bien?, y por otro lado vamos a utilizar un lenguaje complejo, un lenguaje forzado, un lenguaje alambicado, muchas veces nos vamos a quedar en el intento de poder transmitir lo que nosotros queremos decirle, ya sea al juez, ya sea a las partes de un proceso o un procedimiento, o ya sea, a nuestros clientes. ¿Qué se necesita para poder saber redactar? En primer lugar, entendemos nosotros una ortografía correcta, al mismo tiempo un importante manejo del vocabulario. Aquí es donde podemos incluir
la terminología jurídica, el uso correcto de los signos de puntuación. Luego nos vamos a, en una segunda parte, ¿no?, de esta sesión, nos vamos a dar cuenta de que muchas veces el abogado prefiere las oraciones extensas, y esto es justamente por una mala utilización de aquellos signos que sirven para separar ideas, como por ejemplo el punto y especialmente la coma. Además de un manejo idóneo de los signos de puntuación, es importante el saber hilvanar las ideas, ¿no?, el saber construir las ideas, y por lo tanto se requiere una importante sintaxis. Y cómo no, a esto vamos a añadir la terminología jurídica. Entonces, si a estos elementos, ¿no?, le vamos a incluir, asimismo, siempre tener presente cuál es el objeto directo, ¿no?, de nuestra construcción escrita, ¿no?, a quién queremos llegar, y siempre teniendo como norte que nuestros escritos tienen que ser de fácil comprensión, vamos a lograr el gran objetivo de una redacción idónea. Y no solamente de una redacción, sino de una redacción jurídica idónea, independientemente del escrito del cual justamente estemos utilizando. Ahora, claro, la desventaja que nosotros tenemos es que más allá de llevar en el primer año, ¿no?, de estudios generales, el curso de comunicación o el curso de gramática, difícilmente después lo vamos a practicar. Y es que entonces vamos a encontrar que quien se prepara, digamos, en el ámbito del derecho, difícilmente va a tener la oportunidad de poder ejercer, de poder practicar las diferentes reglas de la gramática. Difícilmente, digamos, en las evaluaciones que nosotros tenemos a lo largo del pregrado, o también esto ocurre con el posgrado, ¿no?, nos van a exigir una redacción impecable. Si bien es cierto, algunos docentes lo exigen, sin embargo, esta no es la regla, esta no es la generalidad. Y entonces, si a ese afán de utilizar un lenguaje complicado, si a ese afán de utilizar un lenguaje alambicado, le vamos a incluir, ¿no?, la poca práctica que tiene el profesional del derecho o el futuro profesional del derecho, vamos a llegar a la conclusión de que el tener una redacción jurídica idónea no es una tarea tan sencilla. A esto, así como si fuera poco, tenemos que agregar que en la actualidad, ¿no?, nosotros preferimos medios, ¿no?, de comunicación más simples. Preferimos nosotros acumular conocimientos a través de medios más simples, que fundamentalmente radica en el ver o en el escuchar, ¿no? Y cuando estamos, por ejemplo, redactando un texto, recurrimos muchas veces al corrector automático. Entonces, ¿cuál es el mejor remedio frente a esto? Entonces, el mejor remedio queda claro que pasa por dos insumos importantes. El primero de ellos, un conocimiento preciso, un conocimiento suficiente sobre las diferentes reglas de la gramática, pero al mismo tiempo también el uso de la terminología jurídica adecuada. Si por un lado tenemos bien presente las diferentes reglas de la gramática, ¿no?, cuándo debo utilizar mayúscula y cuándo no, ¿no?, cuándo debo utilizar números ordinales o cardinales, ¿no?, en el caso de las siglas, en el caso de las abreviaturas, cuándo todas deben ser escritas con letras mayúsculas, cuándo la primera debe ser letra mayúscula. Y si, como no, nos referimos a las citas, ¿no?, cómo utilizar, por ejemplo, un modelo, al cual también lo vamos a hacer referencia después, que es el modelo APA, cómo se debe citar, cómo debe utilizarse las referencias bibliográficas, definitivamente vamos a llegar a la conclusión que necesitamos practicar. Y frente a esa necesidad de practicar, una vez más, para recordar, para revisar, para consolidar las reglas más importantes de la gramática y el uso adecuado de la terminología jurídica, ante esa demanda es que la Escuela de Altos Estudios Jurídicos EGACAL ofrece a toda la comunidad jurídica su curso virtual en redacción jurídica, dirigido a profesionales, dirigido a bachilleres, dirigidos a estudiantes de derecho y todo aquel
que va a necesitar la redacción jurídica como una herramienta importante en su vida académica, en su vida profesional, ¿no? Y este curso de redacción jurídica de GACAL va a ofrecer, por un lado, un repaso teórico de lo que hemos señalado, pero algo también muy importante, que es la práctica. A través de la resolución continua, ¿no?, de numerosos ejercicios, vamos a poder llegar al objetivo de tener una redacción jurídica idónea, de conocer los elementos más importantes que nos van a permitir superar aquellos problemas comunes que tenemos en la redacción jurídica. En esta oportunidad vamos a detenernos en 3 de los problemas más comunes que se presenta en la redacción jurídica. En primer lugar, el uso inapropiado de los signos de puntuación. Minutos atrás habíamos señalado que uno de los defectos que se presenta en la redacción jurídica son las oraciones extensas. Y es que uno incurre en las oraciones extensas cuando no sabe separar bien las ideas. Hay 2 signos de puntuación fundamentales para poder separar las ideas. Por un lado el punto y por otro lado la coma. Es respecto a la coma que vamos a mencionar algunos ejemplos en los cuales nos debe quedar claro cuándo se debe utilizar y cuándo no se debe utilizar. Bien, una primera regla prohibitiva es que no se puede utilizar la coma para separar el sujeto del predicado. Sabemos muy bien que una oración, ¿no?, expresa una idea completa. Sabemos muy bien que una oración, en su estructura fundamental, está compuesto de sujeto y de predicado. Sabemos muy bien que el sujeto en algunos casos es tácito. Sin embargo, vamos a partir, digamos, de una oración tradicional, como nos enseñaron cuando éramos pequeños, ¿no? La oración que consta de un sujeto y de predicado. En el ejemplo que ustedes tienen al frente, ¿no?, el tribunal registral revocó la tacha formulada por el registrador, ¿no? Advertimos fácilmente el sujeto, el tribunal registral, mientras que el predicado revocó la tacha formulada por el registrador. Entonces, nosotros no debemos utilizar la coma después de la palabra registral. ¿Por qué? Porque estamos cortando, estamos cercenando la idea completa innecesariamente. ¿Cuál es la idea completa? De que este tribunal revocó, ¿no?, cambió la decisión, ¿no?, que en primera instancia podríamos decir, en este caso, tomó el registrador. Entonces no hay por qué cortar la idea, no hay por qué separar la idea, ¿no? La idea es una sola, que el tribunal registral revocó. En este caso, estamos hablando, por lo tanto, de un uso incorrecto de la coma. Una segunda regla prohibitiva, ¿no?, es que la coma no debe utilizarse entre miembros coordinados de una conjunción, específicamente el tanto como. Vamos al ejemplo. Tanto el acusado y su abogado defensor, como el agraviado y el fiscal, asistieron a la audiencia. Fíjense que tenemos aquí una conjunción que está separada, el tanto y el como. Tanto el acusado y su abogado defensor, como el agraviado y el fiscal, asistieron a la audiencia. Nosotros no debemos utilizar la coma antes del como. ¿Por qué? Porque el tanto y el como conforman, por más que estén separadas de otras palabras, el tanto como constituye una sola conjunción. Y nosotros no podemos separar una conjunción por más compuesta que sea. Por lo tanto, una segunda regla prohibitiva es que no se debe utilizar la coma para separar la conjunción conformada por estos términos tanto como. Una regla, pero en este caso permisiva, es que se puede utilizar la coma para una frase que incluya un participio. No olvidemos que un participio es una forma impersonal del verbo que lo vamos a identificar fácilmente porque concluye en do o en da. Concluido, construido, pregonado son ejemplos de participios. Vamos al ejemplo. En el ejemplo que nosotros estamos presentando, dice, concluida
la fijación de puntos controvertidos, se continuó con la admisión de medios probatorios. En este caso, ¿cuál es la frase que justamente incluye el participio? Es concluida la fijación de puntos controvertidos. Si ustedes se dan cuenta, ahí tenemos una idea, mientras que la otra idea es que se va a continuar con la admisión de la demanda. Son dos ideas, pero que pertenecen a un mismo momento. Es allí entonces la necesidad de separar con coma. Y en este caso estamos hablando por ello de la regla permisiva, de que se debe utilizar la coma para separar una frase que incluye un participio. De la misma manera, una cuarta regla es que, en este caso también permisiva, es que se debe utilizar la coma para separar aquella locución proposicional, ¿no?, que sirve de introducción, como por ejemplo, con relación, de conformidad, etc. Vamos al ejemplo, ¿no? En el ejemplo tenemos lo siguiente: con relación a la letra de cambio, fíjense que esta es la locución proposicional de valor introductorio. Con relación a la letra de cambio, el demandado manifestó que se había cancelado el importe de dicho título valor. Fíjense por favor que la coma se utiliza justamente para poder separar esta locución proposicional de introducción. En este caso, con relación a la letra de cambio, coma, ¿no?, el demandado manifestó que sí había cancelado el importe de dicho título valor. ¿Qué otras locuciones proposicionales encontramos nosotros y donde sí se puede utilizar la coma? Por ejemplo, podemos mencionar a con referencia a, con relación a, de acuerdo con, de conformidad, en cuanto, etc. Muy bien, vamos ahora a una segunda regla. Y en esta segunda regla, o mejor dicho, problema común que podemos encontrar en la redacción jurídica, es el uso especial de las letras mayúsculas. Sabemos muy bien, desde nuestros primeros años en el colegio, que las letras mayúsculas se van a utilizar cuando estamos hablando de nombres propios. Muy bien. Sin embargo, en la redacción jurídica vamos a encontrar algunos usos especiales. Por ejemplo, se van a utilizar mayúsculas en aquellos verbos que expresan la finalidad de un escrito, con la finalidad, con el objetivo de que la lectura sea más rápida. Vayamos por favor, ¿no?, en este caso al ejemplo. Declararon improcedente el recurso de casación interpuesto. Entonces, ¿cuál se entiende que es la finalidad del escrito? Pronunciarse sobre la casación. Por lo tanto, es necesario resaltar la idea de la declaración de improcedencia. Y como es importante resaltar la idea, entonces se utiliza mayúscula para el término declararon improcedente, como vemos en el ejemplo. Un segundo uso de las letras mayúsculas tienen que ver con los términos aludidos de manera breve y reiterada en diferentes escritos. Imaginémonos, por ejemplo, un contrato de compraventa donde sabemos muy bien que hay dos partes, el comprador y el vendedor. Entonces, como se va a utilizar de manera reiterada, ¿no?, los términos comprador, vendedor, como vemos el ejemplo, entonces ellos se pueden utilizar con letras mayúsculas. Si nosotros nos remitimos a las reglas de la gramática castellana, no son nombres propios, no tendrían por qué escribirse con letras mayúsculas. Sin embargo, en la redacción jurídica sí es preciso, sí es necesario. Un tercer ejemplo respecto a este problema común, ¿no?, del desconocimiento del uso de las letras mayúsculas, tiene que ver, por ejemplo, cuando estamos hablando de los numerales que encabezan los fundamentos de la sentencia, como vemos a continuación en el ejemplo, ¿no? Considerando primero, ¿no?, que viene a conocimiento, etc. Fíjense que ese primero y fíjense que el considerando están escritos con letras mayúsculas. Un tercer problema que nosotros detectamos comúnmente en la redacción jurídica es el uso inapropiado de gerundios. Recuerden ustedes que el gerundio es otra forma no personal del verbo, pero que en este caso se le suele identificar porque termina en ando o en endo. Construyendo, caminando, formulando, apelando, son ejemplos de gerundios. Una regla prohibitiva respecto al gerundio es que no se puede utilizar el gerundio, digamos, de posterioridad
cuando una acción es marcadamente distante o lejana con el verbo principal. Veamos en este caso el ejemplo que ustedes tienen al frente, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo siguiente. La demandante compró el terreno en el año 2010, vendiéndolo 5 años después. No podemos utilizar la coma después del 2010 por una sencilla razón, porque el vendiéndolo, que es el gerundio, ¿no?, que se refiere a la acción de vender, bien, si se dan cuenta es 5 años después, 5 años después de la compra del terreno. Entonces no se puede utilizar el gerundio por una sencilla razón, porque la acción de vender es mucho tiempo después respecto al año 2010. ¿Cómo poder corregir este uso incorrecto del gerundio? Fácilmente se recurre a las oraciones coordinadas. Por ejemplo, el texto correctamente redactado sería el siguiente: la demandante compró el terreno en el año 2010 y lo vendió 5 años después. ¿Bien? Entonces, de esa manera, nosotros nos vamos a dar cuenta que solemos utilizar el gerundio, pero muchas veces de manera equivocada. En la parte final, ¿no?, de esta clase, queremos darle un lugar especial al uso de las citas. Las citas se suele recurrir a ellas cuando queremos expresar ideas, cuando queremos expresar diferentes ideas, pero de terceros, y por un tema de respeto a los derechos de autor, ¿no?, por un tema de respeto a la creación de un tercero, tenemos que indicar la fuente, ya que no estamos hablando de nuestras propias ideas, sino que estamos hablando de la idea de un tercero. Normalmente, lo que nosotros hemos hecho para citar la fuente es recurrir a la nota al pie, colocar el número en la parte superior y en la parte inferior encontramos la fuente, ¿no?, el libro, el nombre del autor, la editorial, la página, etc. En la actualidad hay un método que se utiliza cada vez de manera mayor, de una forma más frecuente, que es el método APA, denominado así el término APA por las siglas de la Asociación Americana de Psicología. Este método APA es exigido de manera muy frecuente para la elaboración de trabajos de investigación, la elaboración de ensayos. Está relacionado con el ámbito de la redacción académica, la redacción de textos jurídicos, etc. Entonces, para poder citar en el método APA, es importante tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, nosotros debemos identificar dos tipos de citas. Tenemos por un lado las citas textuales y por otro lado las citas parafraseadas. Las citas textuales son aquellas donde se va a expresar, ¿no?, de una manera directa, se va a reproducir de una manera absoluta la idea de esta tercera persona. En la cita parafraseada no. En la cita parafraseada vamos a recurrir a la idea de una tercera persona, pero lo vamos a expresar con nuestras propias palabras. En ambos casos, tanto citas textuales y citas parafraseadas, es importante mencionar la fuente. El no hacerlo transgrede el derecho de autor de paternidad, ¿no?, el derecho que tiene, en este caso, esta tercera persona sobre su creación, ¿no? Entonces es importante poder en este caso, tener que evitar esta infracción que se denomina el plagio. Por lo tanto, tenemos que citar. En las citas textuales, a su vez, podemos identificar dos clases. Aquellas citas textuales donde se hace énfasis en el autor y donde se hace énfasis en el texto. Y en ambos casos, a su vez, tenemos que diferenciar las citas textuales, ¿no?, que comprenden menos de 40 palabras y aquellas citas textuales que comprenden 40 palabras o más. Si estamos hablando, en primer lugar, de las citas con énfasis en el autor, su mismo nombre lo indica. Nosotros queremos aquí resaltar la opinión del autor. Por lo tanto, fíjense ustedes que el autor, ¿no?, y el año de la publicación se coloca antes del texto, ¿no?, mientras que en la parte final
se ubica el número de página, ¿no?, del texto al cual hemos recurrido. ¿Bien? Ahora, cuando estamos hablando, fíjese por favor, que el texto tiene menos de 40 palabras, es un texto, podríamos decir, relativamente breve, no es un texto definitivamente extenso, es por ello que aquí no se recurre a un párrafo aparte. No. La cita forma parte del texto propiamente dicho. La cita forma parte del texto propiamente dicho. Y para diferenciarlo, porque hay que diferenciar la idea del tercero, se recurre a las comillas. No a las cursivas, sino únicamente a las comillas. Ahora, cuando estamos hablando de una construcción, de una cita de más de 40 palabras, igualmente, como estamos poniendo énfasis en el autor y año de la publicación va primero, la página va al final, pero la cita en sí, que ya hablamos de una cita extensa, va en un renglón aparte, con una sangría, pero sin utilizar cursivas ni tampoco utilizar comillas. Cuando la cita es con énfasis en el texto, ya el autor, queda claro, pasa a un segundo plano. Por eso es que el autor lo vamos a dejar al final, lo vamos a ubicar al final de la cita. Como siempre, autor, año de publicación y página, pero al final. Cuando la cita, ¿no?, con énfasis en el texto es de menos de 40 palabras, forma parte del texto, forma parte del párrafo. Lo único que nosotros tenemos que hacer es encerrarlo en comillas. Nunca utilizar cursivas. Si hay algo que caracteriza al APA es que nunca se utiliza cursiva. Cuando la cita es de más de 40 palabras, ya sabemos, renglón aparte, sangría, ¿bien? Y como siempre, estamos hablando de énfasis en el texto, entonces el autor pasa a un segundo plano, autor, año de publicación y página se colocan definitivamente al final. Cuando estamos hablando de citas parafraseadas, si ustedes se dan cuenta, ya no interesa el número de página, porque las ideas lo podemos obtener de diferentes páginas. Entonces, cuando es una cita parafraseada, ya no interesa el número de palabras, no interesa en este caso colocar el número de página. Solamente nos interesa saber, ni tampoco el número de palabras. Es una cita parafraseada, podemos obtener de diferentes ideas de diferentes páginas. Por lo tanto, en la cita parafraseada únicamente nos interesa si vamos a poner énfasis en el autor o en el texto. Si es con énfasis en el autor, entonces el autor y el año de publicación se ubican al inicio. Ya no interesa el número de página. Si estamos hablando con énfasis en el texto, el autor y el año de publicación se utiliza o se incluye al final de la cita. Ese es el método APA. Aparentemente complejo, aparentemente difícil, pero por una sencilla razón. No estamos acostumbrados a utilizarlo. ¿Bien? Sin embargo, es una exigencia, ¿no?, actual, y que estamos nosotros obligados a conocerlo, a dominarlo. Y solamente esto es posible a través de la práctica. Y como ya hemos dicho, la práctica respecto a las citas APA, respecto a las diferentes normas de gramática, pero también la práctica respecto a lo que es la redacción jurídica, con los dos insumos que hemos mencionado, conocimiento de la gramática castellana y uso apropiado de la terminología jurídica, nosotros los vamos a desarrollar en las diferentes 6 lecciones que comprende nuestro curso virtual en redacción jurídica, siempre con la garantía de GACAL. Los invitamos a que nos acompañen en el desarrollo de esta importante destreza jurídica que debe tener todo abogado. Muchas gracias.